Buenos días, en la ocasión de hoy hablaremos acerca del derecho comparado entre Colombia y España. Mi nombre es Juan Guillermo Ayala Támara, código 505090, área de Derecho Penal Especial, sede Ibagué Espinal. Empezaremos hablando del derecho penal en el país de España. El derecho penal es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva del Estado. Para ello se parte de un supuesto de hecho, que es la conducta delictiva, al que se asocia una consecuencia jurídica, que es la pena. El derecho penal se divide en dos categorías: sustantivo y adjetivo. El derecho penal sustantivo es la forma de la descripción de las conductas que van a considerarse delito, que estas están recogidas en el Código Penal. Y el derecho penal adjetivo es el derecho procesal penal, que regula el procedimiento de aplicación al derecho penal sustantivo, que está recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hablaremos acerca del delito en España. Tradicionalmente se señala que el delito tiene 5 escalones o elementos. Es una acción u omisión que va más allá a un comportamiento humano. Es típica. Significa que el legislador ha recogido ese comportamiento concreto en el Código Penal y le ha asignado una respectiva pena. Es por tanto una conducta tipificada. Estas conductas se recogen en la parte especial del Código Español, donde se hace una descripción exhaustiva del supuesto de hecho y a continuación se le asigna una respectiva pena, que puede ser privativa de libertad, como la prisión, y o no privativa de libertad, no privativa de libertad, como puede ser una respectiva multa. Es antijurídica. Al realizar la conducta tipificada no hay que verificar que no ha concurrido ninguna causa de justificación. No toda acción típica es antijurídica. En algunos casos puede que concurran circunstancias que hagan que ese delito no se castigue, como por ejemplo los casos en legítima defensa. Es culpable. Es necesario que se dé otro elemento: el conocimiento de la antijuricidad, que significa que el autor da la conducta para la capacidad de comprender la norma y la capacidad de actuar en consecuencia a lo que se ha comprendido. De no ser así, la persona pasa a ser considerada como inimputable y en vez de imponerle una pena por su conducta, se le impondría una medida de seguridad para la sociedad y para él. Punible. Por último, hay que descartar la concurrencia de ciertas condiciones personales del autor que harían imposible penarle por el delito. Por ejemplo, si se diera la excusa absolutoria de parentesco. El siguiente paso es examinar el iter criminis, que significa determinar el momento o la fase del delito. Existen distintas fases en la comisión de un delito, y según la fase de la pena impuesta, en consecuencia será distinta. Puede que estuviera en fase de la preparación o de tentativa. Sin embargo, no logra por causas ajenas a su voluntad, o bien el sujeto solo ha realizado una parte de dichos actos necesarios para delinquir, o por bien consumado. El último elemento a concretar es la participación. Existen distintas formas de autoría y participación en la comisión de un delito. Pueden conllevar penas diferentes. Por un lado, se puede ser autor de un delito, es decir, el sujeto activo de la conducta y también coautor, cuando se realiza conjuntamente un delito por varias personas mediante un acuerdo ya previo.
Por otro lado, una persona, por otro lado, una persona puede ser partícipe del autor. Por último, es posible la cooperación, que puede ser esta de dos tipos: cooperación necesaria y cooperación complicidad. Es cooperador necesario el autor que interviene en la comisión de un delito a través de una aportación determinante para que sea posible la realización de este delito. Es importante diferenciarlo del cómplice. Este es el que auxilia, contribuye o favorece al ejecutor del delito, pero sin incidir en la realización del hecho. El cómplice tiene una pena menor que el cooperador necesario. Bueno, ahora hablaremos acerca de una noción de Gerson Vidal, abogado especialista en Derecho Penal. Esto lo tomamos de la página web Legis en el año 2018. El Código Penal en España. El Código Penal español actual fue aprobado por la Ley Orgánica 10 del año 1995, del 23 de noviembre. Este código ha sufrido multitud de modificaciones a lo largo de los años, siendo la última de las grandes reformas la producida en el año 2015, por la cual se elimina la diferenciación entre delitos y faltas penales, pasando las faltas a denominarse delitos leves. Nuestro Código Penal, el Código Penal, estamos haciendo referencia al Código Penal español, actual data del año 1995 y desde su aprobación han sido muchas las modificaciones que ésta ha sufrido. En concreto, se han realizado 32 modificaciones, sin contamos con la última operada, que es la Ley Orgánica 2 del año 2019, del 1 de marzo, relativa a la seguridad vial. Modificaciones que en la mayoría de ocasiones han respondido a un endurecimiento del Código Penal. En todo caso, muchísimas más modificaciones de las que eran verdaderamente necesarias. Hay que tener en cuenta que en el Código Penal, donde se plasma el ius puniendi del Estado, y que el derecho penal se configura como el último instrumento jurídico al que acudir para regular la convivencia. Además, cualquier modificación debe ser meditada y analizada muy determinadamente, por cuanto que están en juego los derechos más importantes que podamos imaginar. Un ejemplo muy claro es el derecho a la libertad. Ahorita hablaremos acerca del Código Penal colombiano y el derecho penal colombiano. El derecho penal colombiano se rige por las normas expuestas en la Constitución y el Código Penal de Colombia. Nuestra firma sigue en todas las normas de las ordenanzas legales. Disculpen. El artículo 1 del Código Penal colombiano, Ley 599 del año 2000, señala: el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Asimismo, en el artículo 6 establece: nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observación de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Lo anterior quiere decir que, sin importar el motivo de señalamiento hacia el culpable, la ley lo ampara y la persona debe ser tratado conforme lo indican las normas legales. ¿Cuáles delitos estudia el derecho penal? El libro segundo del Código Penal aclara que los delitos tratados en el derecho penal son: genocidio, artículo 101
Dice que los actos sancionados y penados entre 10 y 20 años de cárcel son lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo, embarazo forzado, sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, tomar medidas distintas a impedir nacimientos en el seno del grupo y trasladado por la fuerza de niños de un grupo a pasar a ser de otro grupo. Homicidio. El artículo 103 señala que el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Los años de prisión pueden aumentar hasta 40 años para pagar la sanción si se trata de un delito en el que derecho penal se considera circunstancias de agravación. Un ejemplo de una circunstancia de agravación podría ser un empleado público matare a una persona o un empleado público matare a un niño menor de 14 años. Lesiones personales. La norma 111 establece que el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas. Algunos de los daños que son sancionados en el derecho penal son provocar incapacidad para trabajar o enfermedad, deformidad, perturbación funcional o psíquica, pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro, entre otros. Aborto. El artículo 122 dicta: la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. En derecho penal, también se sanciona a la persona responsable que realizó el aborto conforme con el consentimiento de la mujer que lo aprueba. Además, la presente ley establece sanciones que afecten al feto o le provoquen lesiones culposas. Abandono de menores y personas desválidas. Según lo dispuesto en el artículo 127, el que abandona a un menor de 12 años o a persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos, incurrirá en prisión de 2 a 6 años. Los años de prisión pueden aumentar según el consentimiento de la víctima. En el Código Penal colombiano existen muchos otros actos considerados como ilegales. Si desea conocerlos, puede revisarlos detalladamente, siendo la gravedad del acto ilegal de cada acto. Actos sexuales abusivos. Los artículos 208, 209 y 210 aclaran: el que acceda carnalmente a una persona realizará actos sexuales diversos al acceso carnal o acceda carnalmente a una persona en estado de inconsciencia, incurrirá en prisión. Los años de sanción se deciden en el derecho penal según la gravedad del acto sexual cometido a la víctima. Bueno, a continuación daremos una comparación de delitos informáticos entre el país de España y el país de Colombia. Esta noción fue tomada por la Universidad Libre de Colombia, que fue publicado en el año 2015. A la par con el desarrollo tecnológico e informático y la expansión mundial de Internet, lo cual le ha traído grandes ventajas a las industrias, a las empresas y a la sociedad en general, han surgido también nuevas conductas antisociales o ilícitas desarrolladas por delincuentes, quienes aprovechándose de las herramientas informáticas cometen fraude y otros delitos a través de computadores, tablets, celulares inteligentes, entre otros dispositivos, generándose la ciberdelincuencia. Esta situación la cual se ha perfeccionado con el pasar de los años y que además sigue aumentando, ha generado que los gobiernos regulen el tema mediante la expedición de normas
dedicadas exclusivamente a tratar los delitos informáticos. En España, por ejemplo, fundamentados en el Convenio sobre Ciberdelincuencia, se expidió en el Código Penal la Ley Orgánica 10 del año 1995, en el cual se incluyen varias conductas ilícitas relacionadas con los delitos informáticos. Por su parte, en Colombia, en el año 2009, fue expedida la Ley 1273, que introduce en el Código Penal un nuevo bien jurídico al que se le denominó de la protección de la información y de los datos, y que constituye un buen catálogo con las correspondientes sanciones de los delitos informáticos. De acuerdo a lo expresado anteriormente, se desarrolla esta investigación, en la cual se examina el tratamiento jurídico establecido en la legislación penal colombiana y española en torno a los delitos informáticos, comprendido en 5 capítulos en los cuales se contextualiza y describe el problema planteado así. En el primer capítulo se referencian las generalidades de la investigación, es decir, su título, el planteamiento, formulación y sistematización del problema, así como justificación y objetos generales y específicos. El segundo capítulo presenta en el marco de referencia antecedentes, bases teóricas y bases legales del trabajador. En el tercer capítulo se encuentra el diseño metodológico, tipo y método de investigación y los instrumentos de recolección de información. El cuarto capítulo contiene la identificación de los delitos informáticos que se encuentran consagrados en la legislación penal colombiana y española. Se presenta un análisis comparativo de la legislación penal española con respecto a la colombiana en cuanto a los delitos informáticos, a fin de precisar las fortalezas y debilidades de la Ley 1273 del año 2009 frente a lo consagrado en la legislación española sobre los delitos informáticos. Y además se definen algunos mecanismos internacionales que pueden establecerse entre Colombia y España para facilitar la cooperación internacional con respecto a los delitos informáticos. Por último, en el capítulo 5 se realizan las conclusiones y recomendaciones producto de la investigación realizada. Muchas gracias.